Gloria al Señor. ¿Saben? Comenzamos una serie, pero les diré primero, por la palabra del Señor, muchos de los testimonios que oyen son de personas que recibieron sin que se les impusieran manos. Nadie vino personalmente y lloraron por él, pero al escuchar la palabra del Evangelio, le pasaron milagros. Milagros de transformación de mentes, sanidad del cuerpo, libertad de adicciones. Amén. Salvación de miembros de la familia. Amén. Sus adolescentes regresaron. Y de pronto tienen un deseo por Dios. Eso es sobrenatural. Todo eso pasa porque están escuchando la palabra. Eso es vital. No dejen que nadie les diga que estar sentados aquí y escuchar la palabra de Dios o verla por televisión o en línea no es nada, no está haciendo nada. No, esto no es psicología, esto no es escuchar una conferencia en una universidad. Es la palabra de Dios. Amén. Y a pesar de la vasija que nos es entregada, Dios confirmará la palabra con señales y maravillas que le seguirán. Escuchen, Dios confirma ¿qué? La palabra, no al predicador. Dios confirma la palabra con señales y maravillas que le siguen. ¿Qué significa seguir? Deben escuchar la palabra primero. Y el sistema de entrega de Dios, y he dicho esto muchas veces, su sistema de entrega es la predicación de la palabra. Siempre que estén en problemas, cuando estén en crisis, están en un valle de problemas, lo mejor que pueden hacer por ustedes y sus seres queridos que están en problemas, quien tenga desafíos en su cuerpo o lo que sea, es escuchar la palabra del Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenza el Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para todo el que cree. Para los judíos primero, pero también para los gentiles, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Amén. Entonces es el poder de Dios y la palabra poder ahí denota milagros, señales y maravillas. Esa es la palabra que usan muchas veces para los milagros. Dunamis. Amén. Otras palabras son energis, de donde viene energía, la energía divina. Comenzamos una serie hace 2 semanas sobre liderazgo, sobre ser una vasija que es honrada, un pilar en la casa de Dios. ¿Recuerdan eso? Amén. Y cómo Dios tomó a Pedro y lo convirtió en un pilar. Amén. Un hombre que era indeciso a un hombre que predicaba y 3,000 personas eran salvadas. La semana pasada vimos la defensa del Evangelio. ¿El verdadero Evangelio podría ponerse de pie? Porque ahora oímos todo tipo de voces. Necesitamos volver al original. ¿Y dónde mejor que en la iglesia primitiva? Así que quiero continuar ahí, porque ya cubrimos Hechos 13 y luego Hechos 14. ¿Por qué es vital que entiendan esto? Hay algunas cosas, en el cristianismo, hay algunas cosas en las que no debemos de ceder. En algunas cosas podemos, como si crees que todos deben adorar el domingo, o si crees que todos deben adorar el sábado. Creyentes judíos, adelante. Esos no son temas vitales. Si crees que la comunión debe tener vino real, algunos creen que jugo, adelante. No hay problema. Algunos creen que el pan debe tener levadura, otros que no tenga levadura. Adelante, no hay problema. Amén. Pero hay cosas en las que no puedes ceder. La deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, nació de una virgen, murió en la cruz y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Y a través de él juzgará a los vivos y a los muertos. En esas cosas no se puede ceder. Si un supuesto profesor de seminario bíblico viene y dice que cree que Cristo no nació de una virgen, ese hombre es un blasfemo. Ese hombre no es de Dios. No podemos seguir a una persona así. No hay concesión. Son asuntos vitales. Amén. Y si comenzamos a dividirnos entre nosotros sobre asuntos que no son vitales, entonces somos tontos. Y el diablo tuvo éxito. Hay personas que tienen diferentes puntos o creencias sobre ciertas cosas. Muy bien, adelante. Si quieren tomar la comunión una vez al año o una vez al mes, está bien, no peleen por eso. Eso no es importante, no son asuntos vitales. Amén. Creemos que cuando la Biblia dice seguido, significa seguido. Es nuestra creencia. Pero hay algunos asuntos en los que no cedemos, y uno de los grandes asuntos vitales es el Evangelio de Jesucristo. ¿El verdadero Evangelio podría ponerse de pie? Dirán, Pastor Prince, ¿qué tiene que creamos en el verdadero Evangelio? La razón por la que todos aquí estamos bendecidos y las personas están protegidas. ¿Qué es completo? ¿Cómo es que compartimos testimonios y testimonios en mi libro cada domingo que comparto de personas que fueron liberadas de todo tipo de adicciones? ¿Por qué? Es porque ellos creen en el Evangelio. Han creído en algo correcto, que hizo que sus vidas estuvieran bien. ¿Saben? Jesús dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Hay algunos que dirán cosas como, la finalidad de todo hombre es glorificar a Dios. Y digo, amén. San Agustín tenía razón. La finalidad del hombre es glorificar a Dios. Me agrada. Amén. Pero ¿saben que en la Biblia, en los Evangelios, siempre dice que cuando Jesús sanaba a alguien, cuando abría los ojos del ciego, cuando resucitaba de los muertos, las personas glorificaban a Dios? Noten que cuando damos gloria a Dios, nos pasan cosas buenas. Dios quiere que el hombre reciba su bondad. Dios es tan bueno que quiere ser bueno contigo. Incluso cuando tú no eres bueno, Dios es bueno. No puedes cambiar la bondad de Dios con tu mal comportamiento. Amén. Dios lo supera. La bondad de Dios supera nuestro mal. Amén. La bondad de Dios es más grande que nuestra maldad. Amén. Jesús dijo, he venido, vean uno de los propósitos por los que Él vino, para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? Si ven a un niño o a un joven corriendo al sol de la tarde en la playa, sonriendo, riendo, jugando con el agua, amén, sus mejillas son rosadas. ¿Qué dicen? Eso es vida. ¿Oyeron lo que dijo Jesús? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Él quiere que tengas una vida abundante. Esa es la imagen aquí. Vamos, alábenle, aleluya. No se sientan culpables, ¿de acuerdo? De creer que Dios quiere que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, no dije tener dinero y más dinero. No dije eso. Amén. El Señor entiende la importancia de estar financieramente estables, especialmente si quieres ser una bendición para otros. Pero no dejen que las personas los hagan sentir que está mal ser exitoso, incluso financieramente, siempre y cuando el dinero sea tu siervo y tú seas Señor sobre el dinero. ¿Están escuchando? Los que están en contra de la prosperidad, por ejemplo, muchos de ellos son cristianos acaudalados. Incluso esos profesores que dicen estar en contra del cristianismo y en contra de la prosperidad, ellos mismos dicen que son cristianos y que estudian la Biblia, y dicen que están en contra de la prosperidad. Ellos mismos viven en casas grandes. Tienen 3 o 4 autos. No entiendo esa hipocresía. Si escuchan al pastor Prince, nunca he predicado el evangelio de prosperidad. Nunca. El evangelio no es prosperidad. El evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Pero produce prosperidad en tu vida. No me disculparé por eso. A donde sea que haya ido el evangelio, ha traído salud, ha reunido a las familias, ha civilizado a la sociedad, hace que las personas desechen sus drogas, que desechen su alcoholismo, que desechen todo y entreguen sus vidas a Jesús y vivan una vida abundante. Y como resultado, porque ellos viven esa vida, sus vidas prosperan. ¿Nos vamos a disculpar por eso? No. Amén. A donde Jesús va, ¿pueden imaginar a Jesús en la tierra? A donde iba abrió oídos sordos, limpió a los leprosos, resucitó muertos y multiplicó los panes y los peces. ¿Se imaginan seguirlo y pensar que Él quiere que seamos pobres? Amén. Entonces, si eres pobre, no es algo malo. Pero no tengas la mentalidad de que Dios quiere que seas pobre para humillarte. Ni tengas la mentalidad de que si eres exitoso con Dios, tendrás todo tipo de riquezas cayendo sobre ti. Ambos están mal, erróneos. Pero si crees en el Evangelio, prosperarás financieramente. Amén. Bueno, déjenme decirles algo. Es la consecuencia de la creencia correcta. Cuando crees lo correcto, honras tu cuerpo, no te haces adicto al vino, no eres adicto a la bebida, no siempre estás ebrio y, sabes, esas cosas son costosas. La Biblia dice que los glotones y los bebedores de vino acabarán en pobreza. ¿Están escuchando? Hay mucho silencio aquí de pronto. Amén. En serio, no es que no tengamos dinero, es que no tenemos disciplina. Porque les diré esto, hay cosas que no necesitamos y las queremos, que descubrimos después de comprarlas, que no las necesitamos. Y decimos, no tengo dinero. Muy bien, seguimos. Lo que intento decir es que cuando crees en el Evangelio, toda la vida se ajusta a la plenitud, porque el Evangelio es el poder de Dios para tu plenitud. Vamos a ver a Pedro ahora, cómo predica el Evangelio. Era la primera vez, deben entenderlo. Verán, un desafío que tenemos en el siglo XXI es que hay cristianos que no entienden el Antiguo Testamento. Hablo en general. Sé que ustedes entienden el Antiguo Testamento, pero hablo generalmente. Muchos creyentes no entienden el Antiguo Testamento, no entienden el judaísmo, no entienden a los judíos y su lugar en Dios.
pero entienden el Nuevo Testamento, entienden lo que Cristo hizo, ¿de acuerdo? ¿Tengo razón al decir que esta es la mayor parte del cristianismo hoy? Pero en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, de hecho, es lo contrario. Muchos de ellos conocían el judaísmo de memoria. Ellos lo sabían de ida y vuelta. Muchos de los judíos que fueron salvados al principio en la iglesia primitiva el día de Pentecostés eran judíos. De hecho, el día de Pentecostés todos eran judíos. Había algunos prosélitos, pero la vasta mayoría eran judíos. Y luego, la iglesia primitiva era una iglesia judía, creyentes mesiánicos. Ellos conocían bien sus Biblias, y cuando Pablo reunió a los ancianos en Éfeso, muchos de ellos eran judíos que fueron salvados. Ellos aún tenían la mentalidad del Antiguo Testamento, y Pablo les dijo, quiero predicar todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Qué significa todo el consejo de Dios? En ese día y época, no solo prediquen a Moisés, no prediquen solo con base en la Torá. Si predican del Antiguo Testamento, resalten a Cristo. Cuando prediques del Antiguo Testamento, resalta la gracia. Por eso, todo el consejo de Dios no es lo que pensamos hoy. Ahora dicen que si alguien predica gracia, no está predicando todo el consejo de Dios, pero en esos días era lo opuesto. Él les dijo, no solo prediquen la ley. De hecho, pueden predicar la ley al resaltar a Cristo ahí. Así es como se predica la ley. Amén. En todo ese versículo tenemos un emparedado divino. 3 versículos antes de todo el consejo de Dios, Pablo les dijo, Dios me envió a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y unos versículos después de todo el consejo de Dios, ese versículo que dice, de nuevo lo mismo, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos. Todo el consejo de Dios en realidad es la palabra de su gracia. Benditos son sus ojos porque pueden ver y sus oídos porque pueden escuchar. En serio, en muchos lugares, y en verdad, muchos lugares, no se puede escuchar la palabra de su gracia. Aún escuchan la palabra de la ley. Vimos a Pablo predicar en Hechos 13 en una sinagoga cuando habló a los judíos. ¿Sí? Cuando predicó a los judíos, les declaró todo el Antiguo Testamento. Es impresionante. Esteban hizo lo mismo, lleno del Espíritu Santo, declaró todo el Antiguo Testamento en un momento. Comenzó desde Abraham y también Pablo, en Antioquía de Pisidia, lo que vimos la vez pasada en la sinagoga, predicó el Antiguo Testamento, la historia. Luego llegó a Jesús. Cuando llegó a Jesús, dijo que todo el que cree en Él, a través de este hombre se les predica el perdón de pecados. Y luego dijo, por Él todos los que creen son justificados de los pecados que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Vimos el Evangelio ahí, el Evangelio original, el Evangelio primitivo, el Evangelio que Pablo mismo predicó, que Dios quiso que se registrara ese sermón en el libro de Hechos. Si alguna vez olvidamos la copia original, desempólvenla y compárenla con el Evangelio hoy. ¿Y el verdadero Evangelio podría levantarse? Porque ahora cuando predicas el Evangelio real, las personas creen que eres raro, que eres gracioso, que saliste debajo de una piedra y te arrastraste de debajo de algo y se te ocurrió esa idea del Evangelio. No, amigo, no es original. Pablo lo llamó mi Evangelio porque Jesús se lo confió a él primero. ¿Están conmigo? Y luego vimos el resultado. Toda la ciudad fue a escuchar la palabra de Dios. Y los judíos estaban celosos porque nunca habían tenido tanta gente en su sinagoga. Lo mismo está pasando hoy. Porque ellos ven la multitud, dicen, bueno, él está predicando cosas, no está predicando la Biblia. No nos importa lo que piensen. Solo que Jesús sea glorificado y los ayude mucho a ustedes. Que su cuerpo prospere. Su mente esté en paz. Sus hijos estén protegidos. Amén. Queremos los resultados del Evangelio en sus vidas. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Hoy daremos un paso más. Vimos Hechos 13 y Hechos 14. Vimos que también en Iconio predicó el Evangelio. Amén. Y ahora llegamos a Hechos 15. Y Hechos 15 empieza así. El siguiente capítulo. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Los que habían llegado venían de Judea. Entonces venían de la iglesia de Santiago. Santiago era medio hermano de Jesús. ¿De acuerdo? Es decir, María y José tuvieron hijos después de Jesús. Jesús no nació de José, nació de una virgen antes de que ellos se unieran como marido y mujer, pero Jesús
tuvo hermanos y hermanas terrenales. ¿De acuerdo? María tuvo hijos. La Biblia dice eso. Y Santiago creyó en su propio hermano. Eso no es fácil. De hecho, cuando Jesús caminó en la tierra, ellos no creyeron en Él. Pero en ese momento, después de que murió y resucitó, ellos pusieron su confianza en Él. Vieron algo que nunca habían visto. Amén. Y Santiago se volvió el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. No olviden que él era judío. Así que estaba muy empapado del judaísmo aún. Sí, él creyó en Jesús, pero aún había muchas cosas que desaprender. ¿Bien? ¿Están conmigo? Verán, estoy desempolvando el Evangelio, y yo soy como Hilcías, el sacerdote que Josías envió. El joven rey lo envió a descubrir, a limpiar la casa de Dios, porque su padre hizo un desastre, adoró ídolos e hizo un desastre en el templo de Dios. Y Josías, quien era un rey que amaba a Dios, un joven de solo 18 años, cuando llegó al trono, una de sus primeras comisiones fue: limpien la casa de Dios. La Biblia dice, hizo lo correcto a los ojos del Señor. Ojalá tengamos a más chicos de 18 así. La devoción no llega con la edad, llega con la revelación. Y la Biblia dice que Hilcías, el sacerdote, estaba limpiando la casa de Dios y encontró el libro del Señor, lo desempolvó y dijo, es la Biblia, oh Dios, ¿cómo terminó aquí? Y se la mostró al rey, y se arrepintió con todas las personas, y ordenó que hicieran una Pascua, que no se había hecho en todos esos años. Todo porque encontraron la Biblia. Siento que estoy haciendo esto. Solo estoy desempolvando el Evangelio. ¿El verdadero Evangelio podría ponerse de pie? Amén. Vamos a seguir. Ciertos hombres que venían de la iglesia en Jerusalén, obviamente eran creyentes, judíos, y dijeron, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. ¿Entienden que no fue una discusión pequeña? Cuando digo que no tuvieron una discusión pequeña, significa grande. Un gran desacuerdo. Mi esposa y yo no tuvimos una discusión pequeña. Eso significa que fue enorme. Fue mega. ¿Amén? Un gran altercado. Incluso ahora, alrededor del mundo, hay un gran altercado. ¿Siguen la ley de Moisés o no? Entonces, cuando Pablo y Bernabé tuvieron un serio debate, se decidió que Pablo y Bernabé, ellos, los del judaísmo, ellos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén, al cuartel general, para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Quiero decirles algo primero. Están viendo un capítulo que deja establecido esto de una vez por todas, en el libro de Hechos. Hoy hablamos con las personas de, ¿un cristiano al ser salvado debe guardar la ley? Ahora, circuncidado, incluso esos cristianos que enseñan que los creyentes deben guardar la ley no se circuncidan. Esa parte convenientemente no la obedecen. Me pregunto por qué. Pero las otras partes quieren obedecerlas, ¿sí? No, amigo, la ley es un compuesto total. No puedes decir que hay ley moral o hay ley ceremonial. No, la ley es un compuesto total. Se afirma como un todo o se viene abajo. No puedes elegir. Amén. Así es como debes honrar la ley, y es como se mantiene como un todo. El hombre la divide con el propósito de enseñar, pero es una. ¿De acuerdo? La Biblia dice que todos decidieron ir a Jerusalén. Versículo 3. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Deben entender, ellos eran creyentes judíos. Pablo era un creyente judío. Bernabé era un creyente judío. Los apóstoles de la iglesia primitiva eran todos creyentes judíos. Ahora es lo contrario. Amén. Hoy un singapurense está predicando el Evangelio en Israel a través de su TV. Amén. Y es lo mejor que podemos hacer. La cosa más grandiosa que podemos hacer con Israel ahora es darles el Evangelio de Jesucristo. Es el mismo Evangelio que salva, que veremos, ¿de acuerdo? Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos. Noten los apóstoles y los ancianos, esto es algo de liderazgo. Y le pregunté al Señor, Señor, quiero predicar sermones que sean fáciles y no quiero ser muy duro. Dios dijo, esas personas son líderes. Dios te levantará como líder. Te vas a parar y defenderás el Evangelio en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tus universidades. Las personas creen que a menos que vayas a la escuela bíblica, no, algunas escuelas bíblicas, no todas, pero algunas, de hecho, son cada vez más y más escuelas bíblicas que enseñan la teología liberal.
Amén. Están diciendo cosas como que él no nació de una virgen. Son personas que ni siquiera son salvadas y son profesores en escuelas bíblicas. Deben asegurarse de ir a la escuela bíblica correcta. Y Dios nunca te diseñó para solo entender la Biblia a través de la escuela bíblica. Porque todos los apóstoles que enseñaron la Biblia en la iglesia primitiva, salvo Pablo, que era estudiado, pero no en biología y matemáticas. Él había estudiado el Antiguo Testamento. Aprendió sobre las leyes de Dios. Pero el resto eran pescadores, recolectores de impuestos, personas que eran comunes y podían predicar el Evangelio. Tú también. Ahora, si vas a la escuela bíblica porque Dios te dice a aprender más, eso es algo muy diferente, pero tener la mentalidad de que debes ir a la escuela bíblica antes de entender la Biblia en tu casa no tiene sentido. Tienes al Espíritu Santo y Él te enseñará. Él te guiará. Gracias a Dios por los maestros, los usamos, amén. Los maestros están ahí para ayudarte. De hecho, cuando escuchas a un maestro predicar un pasaje, porque yo no había visto eso antes. ¿Les ha pasado? Amén. Es el don de maestro. Pero eso no quita tu propio tiempo personal en la palabra. Amén. Entonces, los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Deben entender que los milagros estaban pasando entre los gentiles. Y los judíos estaban impresionados, así que ahora iban al cuartel general en Jerusalén para hablar sobre los gentiles que fueron salvados. ¿Debemos ponerlos bajo la ley? Esa no es una pregunta sobre cómo darles salvación. Ya estaban salvados. Era una pregunta de si ahora ya salvados, nacidos de nuevo, ¿los ponían bajo la ley? ¿No es esa la pregunta hoy? Muy bien, pero algunos de la secta de los fariseos, ahora ellos no estaban en Jerusalén, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ellos eran creyentes. Esas personas eran fariseos. La Biblia dice que un gran grupo de sacerdotes fueron salvados antes. ¿Saben por qué creo yo? Recuerden que Jesús murió en la cruz. El velo se desgarró de arriba a abajo. Fue el día de la Pascua. ¿Saben cuántos sacerdotes estaban reunidos en el templo? ¿Saben cuántos sacerdotes estaban en el lugar santo? Era un día especial. Y cuando el velo se rasgó de arriba a abajo por una mano invisible, imaginen el impacto en ellos. Y hubo un terremoto. El único evento que conocían es que les dijeron que el blasfemo estaba colgado en un madero entre dos ladrones. La Biblia dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos fueron salvados. Pablo, no lo olviden, era un fariseo. Dios puede salvar fariseos. Volteen a su vecino y digan, hay esperanza para ti. Un fariseo cree que conoce la Biblia tan bien que tú eres ignorante. No te me acerques. Soy más santo que tú. Esos eran los fariseos en los días de Jesús. Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo dijo y Jesús lo derribó de su caballo literalmente. Muy bien, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No solo estaba en juego la circuncisión. Algunos dirán, Pastor Prince, ese pasaje es sobre circuncisión. No, la idea es que la circuncisión abre la puerta para guardar toda la ley. ¿Aún estamos bajo la ley? Como verán más adelante, no solo es circuncisión, es guardar la ley de Moisés. Los fariseos, una vez más, les recuerdo que no es así como se salva a los gentiles. Ya estaban salvados. Pablo hizo que fueran salvados, Bernabé hizo que fueran salvados. La pregunta es, ¿ahora que estaban salvados, están bajo la ley? ¿Están conmigo? Eso es un gran debate aún ahora. Se ha esparcido la gracia en toda la tierra. Y la pregunta vuelve a lo que se había establecido hace 2000 años. Ya se aclaró. Amén. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Todos estaban en el Consejo de Jerusalén. Algunas personas se levantaron, los fariseos, antiguos fariseos que creían en Jesús, dijeron, sí, deben ordenarles que sigan la ley de Moisés. Siguiente versículo, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, igual que hoy, hay algunos que atacan la gracia, hay mucha discusión. Dios bendiga los corazones ignorantes. Pero está bien. Incluso entonces el ánimo, había mucha discusión entre los creyentes. ¿Y sobre qué era la división? Si después de ser salvado debes guardar la ley. Amén. ¿Aún estamos bajo la ley? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo,
Varones hermanos, saben que como ya hace algún tiempo, ese tiempo habían sido 15 años, que Dios escogió que por mi boca los gentiles oyesen la palabra del Evangelio y creyesen. Todos discutían. Pedro dijo, muchachos, oigan, muchachos, escuchen. O al estilo judío, oigan, escuchen, escuchen, muchachos, escuchen. Y todos se quedaron callados. Allí estaba Pedro, quien anduvo con Jesús, quien predicó antes, y 3,000 personas fueron salvadas. Pedro dijo, ¿recuerdan hace 15 años? Dios me usó para predicar el Evangelio a los gentiles. Esa es la primera vez que los gentiles escucharon el Evangelio. ¡Wow! Dije, ¡wow! Era la primera vez que los gentiles escuchaban el Evangelio. ¿Están conmigo? Y Pedro dijo, hace 15 años. ¿Qué pasó hace 15 años? Entonces, volvamos en el tiempo. Estamos hablando sobre el verdadero Evangelio. Si no tienen el verdadero Evangelio, ahora, hasta el punto en que no creen en el Evangelio, las buenas noticias sobre el Evangelio, hasta ese punto están deprimidos. Hasta ese punto tienen temores. Hasta ese punto sufren síntomas de la maldición de la que Cristo nos redimió. Si creen mal, vivirán mal. Cuando era adolescente y recibí la verdad de que Jesús salva, yo fui salvado siendo un joven adolescente. Diría que a los 12 años, no era adolescente aún, el comienzo de eso. Pero no sabía mucho sobre el Evangelio, solo sabía que no quería ir al infierno. Necesitaba un seguro contra incendios y fui salvado. Fui a una reunión cristiana de la escuela porque la chica que me gustaba estaba ahí. Antes de impresionarla, debías darle la impresión de que eres una persona que ama a Jesús. Ya saben, las chicas, muchas de ellas creen que si te ven en la iglesia, significa que amas a Jesús. Vas a los servicios cristianos, amas a Jesús. No necesariamente. No necesariamente. Es el fruto de su vida. Amén. Recuerdo que había un maestro que me animó mucho a tomar en serio mi andar cristiano, pero aún no conocía el Evangelio. Un día leí un libro que en esencia decía que podía perder mi salvación. Tuve miedo. Por alguna razón otras personas leyeron el libro sin problema. Eso parecía. Oí que otra persona leyó el mismo libro, él tenía el mismo problema, pero generalmente las personas no tenían problemas con el libro. Es un buen libro. Un gran hombre de Dios lo escribió, pero la parte, él cree que puedes perder tu seguridad eterna. Significa que cuando Jesús te da salvación, vida eterna, no es exactamente eterna. Puedes perderla. De pronto podía perderla, no sabía qué podía causar que la perdiera. Y tenía miedo. Tenía miedo de pensar, decir o hacer algo malo. Y cuando tenía miedo de pensar mal, comenzaba a pensar mal. Comenzaba a pensar tan mal que comencé a tener pensamientos blasfemos incluso sobre Dios. Y recuerdo que también el mismo maestro me hizo ver mi error. A menos que confieses tus pecados, no son perdonados. Ahora depende de mí descubrir mis pecados después de pecar para confesarlos, porque si peco y no lo confieso, no soy perdonado. Así que intentaba descubrir todos mis pecados y me volví muy introspectivo. Veía a mi alrededor y me preguntaba por qué los cristianos no eran más introspectivos y confesaban sus pecados. Veía a otros cristianos, a veces usaban ciertas palabras, no profanas, pero malas palabras. Saben, muy cerca de palabras malas, y decía, no veo que las confiesen. Veía a otros creyentes que eran muy alegres. Había un señor mayor en mi iglesia anterior y era radiante, siempre sonreía. No podía entender por qué él sonreía si creía que no había confesado algo. Estaba ocupado. Si compartía con ustedes algo y sentía que había exagerado, hacía confesando mi pecado, porque si un pecado sin confesar me sacaría del compañerismo con Dios, era mejor confesar todo. Todo de lo que estaba consciente me volvió introspectivo. Y mi mente comenzó a cambiar. Me sentí deprimido. Todo lo que veía se volvió oscuro. ¿Por qué? Yo era el enfoque. Experimenté lo que Pablo experimentó en Romanos 7. Me puse bajo la ley, no había ayuda. Oía voces en la noche. Tenía miedo. Tenía miedo de que cometiera un pecado que fuera imperdonable. Y adiós. Joseph Prince acababa, salía a la calle, daba tratados, creyendo que estaba perdido o podría perderme. Al menos otros serían salvados. Ya salvados irían al cielo. Dios diría, ¿quién te predicó? Joseph Prince. Y Dios vería el infierno y se acordaría de mí.
Toda esa depresión. Hoy los doctores te diagnostican, dan prescripciones, tratan los frutos. Gracias a Dios por los doctores. Pero no pueden encargarse de la raíz. El Evangelio se encarga de la raíz. Los buenos doctores te dirán, mira, puedo darte cosas para dormir, pero necesitas descubrir qué te molesta. Necesitas estar más relajado. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. ¿Cómo estar relajado cuando sabes que Dios es real, que el cielo es real? Por eso algunos prefieren decir que no existe Dios, para que su conciencia se tranquilice. Pero no puedes solo decir, no existe el sol. Esto es electricidad, son luces. ¿Ves dónde está el sol? Y todos nosotros estaremos frente a Dios un día, si no ahora, vestidos en su justicia solamente. Entonces lo verás como juez. Prefiero conocerlo como Salvador. Dios quiere ser Salvador. Y Dios envió a su Hijo para que por Él todos fuéramos salvados. ¿Amén? Continuamos por el tiempo y no me entretengan, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo pasé por eso. Era creyente, pero cuando pienso en eso, no hay gozo, no hay paz. Fui al servicio militar y cuando corría con mi rifle, me paraba y mi sargento decía, oye, muévete. ¿Saben? Cuando jugaba fútbol, yo era el portero. Me encantaba la posición de portero y a veces gritaba cosas, no profanas, pero palabras con ira y ofendiendo a mi defensa o lo que fuera. Luego de que lo decía, me sentía mal. Decía, soy cristiano, no debería decirlo, ahora es pecado y debo confesarlo. Y luego hacía, y el balón entraba. Algo estaba mal. ¿Cómo es que estoy confesando mis pecados, intentando vivir bien con Dios? Y esas personas que dicen que si hay un pecado sin confesar, puedes salirte del compañerismo, es mejor que confieses todo. Si esta doctrina es de Dios, y descubrí que estaba empeorando mi vida, caí en una espiral interminable de depresión. Un día escuché en mi barraca. Me fui a dormir temprano, pero algunos chicos aún estaban conviviendo en el desagüe detrás de la barraca. ¿Saben cómo es el servicio militar? Los escuché decir, es muy extraño. Sí, de vez en cuando hace... Es como si estuviera confesando sus pecados. Es como si estuviera hablando a su Dios sobre cosas que hizo mal o algo así. Luego me di cuenta que era en voz alta. Pensé, ¿este es el testimonio que quiero darles a mis amigos? ¿Dónde está ese gran gozo inexplicable del que la Biblia habla? ¿Dónde está la paz que sobrepasa todo entendimiento? Me di cuenta de que estaba creyendo algo mal. Estaba viendo el resultado. Para resumir la historia por el tiempo, entendí el Evangelio de Jesucristo luchando mucho, y Dios fue misericordioso. Oré. En serio pensé que me volvería loco, y Dios me ayudó. Con un versículo al principio, luego 2 versículos, luego 3 versículos. Y de pronto, hoy agradecemos a Dios que el Evangelio de Jesucristo ha transformado a todos después de esto. No solo en Singapur, no solo en esta iglesia, sino en todo el mundo. Y Dios vio la historia. Dios fue el que evolucionó la historia de mi vida y dijo, la palabra no se te dio para que la pongas bajo la cama. Voy a ponerte en un candelabro, en un lugar alto, para que dé luz a todos los que están en la casa. Y surgió nuestro ministerio de televisión. Ahora, puedes estar en televisión. Amén. No significa que te recibirán bien. Por alguna razón, Dios también da el favor para que sea recibido. Esa es la historia. Pero en serio, iglesia, el mismo resultado se experimenta en todo el mundo. Ahora entienden la disputa, no era una cuestión pequeña. El Evangelio, la verdad del Evangelio no es algo pequeño. Ellos estaban discutiendo. Los fariseos que fueron salvados discutían con Pablo y Bernabé. Pablo conocía la Biblia. Pablo sabía defender su punto. Una cosa sobre Pablo, pudo haberse quedado en Antioquía, predicando, en Fenicia y en otros lados, en lugar de ir allá. Eso muestra su sumisión. Muestra que si era necesario, estaba dispuesto a ir al cuartel general y discutir. Había una discusión y decían, no, ellos deben guardar la ley de Moisés. Luego Pedro se paró y dijo, ¿recuerdan hace 15 años en la casa de Cornelio? Fue cuando Pedro estaba orando en el techo de Jaffa y estuvimos ahí, vimos esa casa, la estructura, donde estaba.
algo de la estructura de 2000 años, otros no. Pero vimos la locación donde Pedro oró en el techo de la casa. Él tuvo una visión. Dios le dio una visión de un lienzo blanco con todo tipo de animales impuros. Las personas judías no comen cerdo, ni camarones, ni langosta. Todo eso es impuro. Y vio todos esos animales impuros y escuchó una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo, no, Señor. Él sabía que era el Señor. Él conocía la voz del Señor y dijo, no, Señor, porque ninguna cosa impura o inmunda entró jamás en mi boca. Dios dijo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Dios no se refería a la comida física, se refería a las naciones gentiles, porque son tipificadas con los camarones y las langostas. Eso estaba pasando. Pedro dijo, no voy a comer. Dios le dijo, lo que limpié no lo llames impuro, y pasó 3 veces, porque a la de 3 Pedro entendió el mensaje. Dios le dijo, lo que limpié no lo llames impuro. Dios dijo 3 veces, lo que limpié no lo llames impuro. Dios lo estaba preparando para alcanzar y predicar a los gentiles. Era la primera vez que eso pasó. Luego, toc, toc, toc. Alguien tocó a la puerta. Pedro bajó. El Espíritu Santo habló con Pedro y le dijo, hay 3 hombres. 3 hombres te buscan. Dios le estaba dando todas las huellas de que esto era de Dios y que fuera con ellos sin dudar nada. Así que bajó y vio a los 3 hombres y dijeron, ¿tú eres Pedro? Él dijo, sí. Lamento molestarte, pero uno de ellos era un soldado y los otros 2 eran amigos del hombre o parientes. Y dijo, Cornelio, un centurión. Por cierto, todos los centuriones, cada uno de los que se mencionan en los Evangelios y el Nuevo Testamento siempre son presentados con una luz positiva. Siempre, incluso en la cruz. Al final dice, ciertamente este es un hijo de Dios. Todos ellos, muy interesante. Ese centurión, él era el lugarteniente de su compañía. Más bien, un mayor, el centurión. Cornelio era un hombre que amaba a Dios y daba dinero a los pobres. Y un día estaba orando fervientemente a Dios. No era salvo, pero estaba orando fervientemente. Y un ángel se le apareció. El ángel dijo, Cornelio, tus oraciones y tus dádivas a los pobres han subido para memoria delante de Dios. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque Cornelio no era salvado. Era como una memoria, es decir, él intentaba todo para alcanzar a Dios, incluso cuando no era salvo. Él sabía que había un Dios, él no conocía a Dios, sabía que los judíos tenían al verdadero Dios, era todo lo que sabía. Así que siempre oraba y daba a los pobres limosnas. Y el ángel dijo, tus oraciones y tus dádivas a los pobres han subido para memoria delante de Dios, pero aún no era salvo. Y por eso el ángel le dijo, ve al lugar en Jaffa. Muy bien, hoy es Jaffa, entonces era Jope. Y haz venir a Simón. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas para que tú y tu casa sean salvados. Ahora, el ángel estaba ahí. ¿Por qué no le predicó el Evangelio? Es un privilegio que Dios solo les da a los que eran pecadores y fueron salvados. Los ángeles no tienen el privilegio de predicar el Evangelio. Si los ángeles pudieran predicar el Evangelio, terminarían mañana. Ahora, véanme. Parezco un hombre, ¿cierto? Puf, desaparezco. Puf, aparezco de nuevo. ¿Les gusta eso? Genial, ¿eh? ¿Quieren verlo de nuevo? Puf, desaparezco. Puf, aparezco. Vengo de Dios con un mensaje. No vas escaleras arriba, vas hacia abajo. ¿Creen que serán salvados? Pero Dios nunca lo ordenó. No estará preparado el corazón así. No habrá amor ahí. Solo es un juicio y no es atractivo. No ves el corazón de Dios. Ven lo espectacular y dicen, soy pecador, ¿cómo puedo ser salvado? Los ángeles son espectaculares. Pero cuando escuchan a Pedro o a Joseph Prince, cuya vida es un desastre, y luego vienen a decirte, Jesús me salvó y cambió mi vida, entonces dices, hay esperanza para mí también. Dios nunca... El ángel apareció y dijo, ve por Pedro, él vendrá y te dirá lo que es necesario que hagas para que tú y tu familia sean salvados. Esa es la historia. Pedro fue con los 3, y Pedro llevó a 6 hombres con él. De su casa o de la casa donde él estaba, llevó a otros creyentes judíos para que fueran testigos. Así que llegó y comenzó a predicarles a todos
En primera, Cornelio estaba ahí. Cornelio cayó delante de él y lo adoró. Y él dijo, no, no, no me adores, soy solo un hombre como tú. Él levantó a Cornelio y le dijo, me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas, porque sé que no está bien para mí, como judío, tener compañerismo contigo, un gentil. Y la Biblia dice que Cornelio era un centurión del regimiento romano. Y la Biblia dice que él predicó un sermón. Me tomé el tiempo. El sermón duró 1 minuto y medio. Así de corto fue el sermón de Pedro. ¿Saben por qué no terminó su sermón? El Espíritu Santo cayó. ¿Saben en qué punto del sermón cayó el Espíritu Santo? De hecho, muchos predicadores de la palabra de fe saben esto. Hechos 10:38. Si no es que todos lo saben, Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió a Jesús. Esto es uno de mis favoritos con la palabra de fe. Cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Fue haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esa es la parte del sermón de Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio reunió a todos sus parientes, sus familiares estaban ahí, era casa llena, y Pedro predicó ese sermón de 1 minuto y medio. Y hacia el final, él dijo esto. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Completo, sin reservas. No dijo, si confiesan todos sus pecados uno por uno, se arrepienten. Y la idea de arrepentimiento equivocada es penitencia. Creo en el arrepentimiento, pero creo que Dios te da gracia para cambiar tu mente. Como Pablo les dijo a los líderes de Efeso, el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia Jesucristo. ¿Saben qué es el arrepentimiento hacia Dios? Cambiar tu mente hacia Dios. Dios no está contra ti, Dios te ama. Dios no quiere maldecirte, Dios quiere bendecirte. Cambia tu mente sobre Dios y ten fe en el Señor Jesucristo. Ese fue el mensaje que Pablo estaba predicando con los ancianos. Y ahora, Pedro ni siquiera dijo la palabra arrepentirse. No usó esa palabra. ¿Lo notaron? Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, ¿qué dijo? Todo el que cree en Jesús recibirá remisión, es perdón. La misma palabra traducida por perdón. En otras partes del Nuevo Testamento es la palabra remisión. Tus pecados son remitidos en el momento en que crees en Jesús. Hoy habrá personas que dirán, eso es creencia fácil. Es el evangelio primitivo. Es el evangelio original. Algunos dirán, Pedro se equivoca. No mencionó el arrepentimiento. Es el evangelio original. Pueden decir la palabra arrepentir. Eso no significa que las personas se arrepientan. Pueden no usar la palabra y las personas se arrepienten, porque la verdad ha sido proclamada. ¿Amén? Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Cómo sabían que el Espíritu Santo había caído? Original, ¿cierto? El original es esto. Nuestra evidencia original, versículo 45. Los defensores de la circuncisión, los 6 que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían a los romanos hablar en lenguas y alabar a Dios. La evidencia original. Hoy, denominaciones completas llaman a los carismáticos endiablados. Las lenguas son del mejor tengan cuidado. Es la evidencia original. ¿Están conmigo? ¿Saben qué pasó en el siguiente capítulo? Esto fue antes de Hechos 15, Hechos 10. En Hechos 11. ¿Saben qué pasó en Hechos 11? La iglesia en Jerusalén. Esto es antes de Hechos 15. ¿Escucharon lo que pasó? ¿Pedro hizo qué? ¿A los romanos? Que venga, que venga. Así que llamaron a Pedro, el siguiente capítulo. Vayan al siguiente capítulo. Y Pedro fue a Jerusalén y le dijeron, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Siguiente. Entonces Pedro comenzó a explicarles. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Y él comenzó a contar toda la historia. Avanzamos por el tiempo. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio sobre nosotros. Entonces recordé que Jesús los bautizó con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A la manera judía, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. No aplaudan, no me quiten el tiempo, escuchen. Noten la palabra arrepentimiento para vida. Pero la palabra arrepentir no se usó. Ven todo esto como arrepentimiento.
Pero la palabra no se usó. Y el arrepentimiento lo concede Dios, les ha concedido Dios. No es algo que conjuras, no es algo de esfuerzo humano. Muchas veces la idea de la penitencia es errónea. Eso pasa como arrepentimiento ahora. Puedes predicar y no usar la palabra arrepentimiento, pero las mentes de las personas cambian. Cada domingo es lo que pasa en nuestra iglesia. Arrepentimiento, las mentes cambian. Por el tiempo, vamos a volver a Hechos 15, la historia original. Pedro se levantó. Oigan, muchachos, escuchen. ¿Recuerdan que hace tiempo, hace 15 años, cuando la historia pasó en la casa de Cornelio, pasaron 15 años? ¿Recuerdan qué pasó cuando Dios usó mi boca para predicarles a los gentiles? Vamos a la historia ahora. ¿Quieren? Pedro se levantó. Versículo 8. Dios, que conoce el corazón humano, y vamos a terminar con este pasaje de aquí, ¿de acuerdo? En el capítulo 15. Pero vamos a seguir primero. Dios que conoce el corazón humano, en el griego original, literalmente, el Dios que conoce el corazón. Me encanta. El Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo se purifican los corazones? Por fe. Si le preguntan al creyente promedio ahora, ¿cómo se purifican los corazones? Bueno, debes ser sincero, arrepentirte diario. Algunos dirán, confiesa tus pecados tanto como puedas. Tanto no es suficiente, debes confesarlos todos. Es lo que algunos enseñan. Te volverás loco, intentando atrapar cada uno de ellos, haciéndote a ti mismo tu Espíritu Santo. E incluso el Espíritu Santo no convence de pecado, solo un pecado, la falta de fe en Jesús. Él te convence de justicia. Lea lo que Jesús dijo en los capítulos del aposento alto. Muy bien, aquí. ¿Cómo se purifican los corazones? Por fe. No puedes purificar los corazones por esclavitud, por ayuno, haciendo tu mejor esfuerzo. Es por fe. Cuando crees lo correcto, tu corazón se vuelve puro. Pero ¿en qué creyó la casa de Cornelio? Que a través de Jesús, sus pecados eran perdonados. Cuando Pedro dijo esas palabras, el Espíritu Santo se derramó. Y la palabra derramar es la misma palabra del padre del hijo pródigo que abrazó a su hijo. Es la palabra abrazar. Cuando creen que sus pecados son perdonados, el Espíritu Santo abrazó a todos en la casa de Cornelio y hablaron en lenguas. Hablaron en lenguas. Hablaron en lenguas. Aleluya. Y sus corazones se purificaron. Es el momento en que se estaban arrepintiendo. Sus corazones fueron purificados y ni se dieron cuenta. Esa es la belleza del Evangelio. Se predica sobre muchas cosas, pero cuando el Evangelio es predicado, todos esos resultados están ahí. Los corazones de las personas cambian sin intentarlo. ¿Están conmigo? Pero sigamos. Pedro siguió hablando y dijo, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vean esto, les está diciendo, muchachos, ¿por qué intentan ponerles un yugo a esos creyentes gentiles? Un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar, porque los que argumentan que todo este pasaje es solo sobre la circuncisión y no sobre guardar la ley de Moisés, es mejor que entiendan que los judíos, entonces, eran circuncidados a los 8 días de nacer. Hace que todo sea redundante para Pedro y diga, este yugo, digamos el yugo de la circuncisión, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Oye, tienes 8 días de nacido, ¿qué tienes que llevar? Ni siquiera recuerdas, no se está refiriendo a la circuncisión, no tiene sentido. El yugo se refiere a toda la ley de Moisés. Por eso les doy este argumento de que no es sobre la circuncisión. Los guardianes de mantener la ley, pero toda la ley, que es un yugo, que ni nuestros padres, dice Pedro, ni nosotros pudieron llevar. ¿Saben qué es un yugo? Dios llama a la ley un yugo. Miren la foto de un yugo. Eso es un yugo. Jesús dijo, vengan a mí y yo les daré descanso. Tomen mi yugo. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. En esos días, las enseñanzas eran como yugos. ¿Saben? Te ponías un yugo, pero Jesús dijo, cuando yo enseño, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Los fariseos enseñaban las leyes y agregaban más leyes a eso y se volvía pesado. Pedro los estaba desafiando. ¿Por qué tientan? ¿Saben? Usó la palabra. Vuelvan a verlo. ¿Por qué tientan a Dios? Y la palabra tentar es la misma palabra en 1 Corintios 10. No tentemos a Cristo. ¿Cómo pruebas a Dios? ¿Cómo tientas a Dios? Al volver a la ley. Dios dio a su Hijo para redimirte. Nació bajo la ley para redimir a los que nacieron bajo la ley.
y que pudieran hacerse hijos. Y ahora tú intentas volver a la ley. Estás diciendo, no necesito a Cristo, puedo ser mi propio Salvador, puedo cumplir la ley. Estás probando a Dios. Dije que estás probando a Dios, no al pastor Prince. Pedro lo dijo. Y están poniendo un yugo de atadura que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Es redundante si está hablando de la circuncisión. Dirían, ni nosotros ni nuestros padres podemos llevar. Seguimos. Antes creemos. Pedro siguió hablando que por la gracia del Señor Jesús seremos salvados, de igual modo que ellos. Ahora hay una enseñanza de que los gentiles son salvados por gracia a través de la fe, pero los judíos son salvados por la gracia y por la ley. Pero aquí hay una declaración del original, de la iglesia original, el apóstol original. En este caso, Pedro, quien dijo, creemos que por la gracia del Señor Jesús, el pueblo judío, seremos salvos, de igual modo que ellos, los gentiles. Solo hay un evangelio para todos. Dije, solo hay un evangelio para todos. Siguiente versículo. Entonces toda la multitud cayó. Estaban discutiendo mucho. Cuando Dios habló a través de su siervo, ellos callaron. Y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ahora Bernabé y Pablo hablaron cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Ven eso? ¿Ven eso? Dieron esa evidencia. Oigan, muchachos, Dios obró entre los gentiles y ellos ni siquiera saben los 10 mandamientos. Pablo y Bernabé dijeron, oye, yo vi a alguien, él era lisiado y no conocía ni el Antiguo Testamento. Él adoraba a Diana. Es decir, a la diosa, el ídolo de Éfeso. Hoy, si van a Éfeso, aún venden la estatua de Diana. Y dijo, y le dije, ponte de pie. Y Dios lo sanó. Ni siquiera conocía la ley. Ellos usaron los milagros como evidencia de que Dios se movía. Dios era bueno con ellos, incluso antes de conocer la ley, como evidencia de que no los pusieran bajo la ley. No sé si escucharon lo que yo. ¿Escucharon eso? Muchas personas hoy, cuando están enfermos, les dicen, ¿pecaste? ¿Tus padres pecaron? ¿Por qué estás enfermo? Traen la ley. ¿Y si esto, aquello, eso? Y al final ya no hay fe. Pero Dios hizo milagros entre los gentiles antes de que conocieran la ley. Y Pablo y Bernabé usaron eso como evidencia. Wow. Dije, wow. Después de eso, el versículo 13. Vamos a terminar con esto. Y cuando ellos callaron, Santiago respondió diciendo, ¿quién es Santiago? ¿Recuerdan que les dije el medio hermano de Jesús, quien era el pastor de la iglesia de Jerusalén, la iglesia judía? Santiago se levantó y ahora iba a hablar de parte de Dios. Y dijo, hermanos, escúchenme. Simón les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo. Simón es Pedro, ¿sí? Por cierto, acaban de ver a Pedro pararse. Es la última vez que el nombre de Pedro se menciona en el libro de Hechos. Después de eso, Pablo sigue. La iglesia primitiva era judía por naturaleza. Se volvió de judíos y gentiles. Y luego Pablo alcanzó a los gentiles. Porque los judíos seguían rechazándolos. No significa que Dios los haya olvidado. Tengo otro mensaje sobre eso. ¿De acuerdo? Sin embargo, en este pasaje es la última vez que se menciona el nombre de Pedro. Simón Pedro les contó cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Santiago estaba hablando. Siguiente, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Santiago conocía el Antiguo Testamento y estaba citando a Amós 9:11. Y Dios prometió, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Esperen, ¿qué tabernáculo es ese? El tabernáculo de David. Dios no dijo que Él restauraría el templo de Salomón o el tabernáculo de Moisés en el desierto, el tabernáculo de David. ¿Qué es eso? Miren esta foto. ¿Recuerdan cuando prediqué sobre el tabernáculo de David? No había lugar santo, no había atrio, no había velo. Todos adoraban en la presencia de Dios. Ese es el arca del pacto, donde se supone que debería estar. Se llama el trono del Señor de los ejércitos. Es la presencia de Dios. Todos adoraban en la presencia de Dios y nadie moría. Es una imagen de los creyentes del Nuevo Testamento. Pueden entrar al lugar santísimo. No pasan por nadie. No pasan por
Moisés, no pasan por los sacerdotes, solo van directo. Y Jesús está ahí. Dios Padre está ahí. Y lo adoran con gusto. En el tabernáculo de David hay saltos y música. Eso es lo que está pasando en el mundo. Dios está restaurando el tabernáculo de David. Dios está restaurando el tabernáculo de David en todo el mundo. Hay alabanza, hay adoración, todo es celebración. Por eso Dios está bendiciendo Hillsong. Están en el corazón de los planes de Dios para estos últimos tiempos, para levantar el tabernáculo de David, que está lleno de canciones de alabanza y adoración, e instrumentos y música fuerte. Él no regresará al tabernáculo de Moisés, donde solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. No. Dios prometió restaurarlos. ¡Aleluya! Dios dijo, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Verán, cuando Dios restaura el tabernáculo de David, no es solo para los judíos, es para los gentiles también. Cuando Dios lo levante, las personas serán salvadas. Dios bendecirá a cualquier iglesia que dé prioridad a la alabanza y la adoración. Se acaba el tiempo. Vayan al versículo 19. Por lo cual yo juzgo, es Santiago hablando, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Él volvió, no a la ley, antes de la ley, las leyes de Noé, lo que llamamos los días en que no había ley de Moisés. En el original, el plan de Dios era que el hombre no se involucrara con la idolatría, las cosas contaminadas de ídolos, las cosas que se ofrecían a los ídolos. Eso siempre es universal. Antes de la ley, la idolatría está mal. Durante la ley, la idolatría está mal. Después de la ley, la idolatría está mal. Lo siguiente, de la inmoralidad sexual. En otras palabras, de nuevo, antes de la ley, la inmoralidad sexual está mal. Bajo la ley, está mal. Bajo la gracia, está mal. Si duermes con muchos, atención. Si duermes con gente, o tienes sexo antes del matrimonio, o tienes una relación extramarital, eso está mal, incluso bajo la gracia. Abstente de eso. Dios sabe lo que es bueno para tu relación. Dios sabe cómo maximizar. Dios cree en el gran sexo, no en el pequeño. Cualquier cosa fuera del matrimonio es pequeño. No puede llevarte a la llenura de la bendición dentro del matrimonio, gran sexo. De acuerdo, de la carne de animales estrangulados. Ahora, en esos días se comían a los animales que eran estrangulados. La sangre seguía en su cuerpo. La ciencia nos dice que cuando los animales son estrangulados, liberan una toxina en su sangre. ¿De acuerdo? Cuando comes su sangre después de estrangularlos, tu cuerpo sufrirá. Dios también se preocupaba por su salud. Honestamente, por este versículo, yo no como nada de sangre. Quiero que mi cuerpo esté saludable y fuerte. Y creo que cuando obedezco a Dios, solo hay 4 cosas que Dios dice. Dios solamente dice, aléjate de estas 4 cosas. Y es por el Espíritu Santo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Es decir, el versículo 21 dice, no se preocupen por la ley, ¿cierto? Moisés es predicado en las sinagogas de todo el mundo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Después de que Santiago habló, enviaron 4 hombres, Bernabé, Pablo, Judas y Silas, varones principales entre los hermanos. Ahora, escribieron esta carta a todos los gentiles que fueron salvados, cada ciudad de gentiles los gentiles que fueron salvados bajo el ministerio de Bernabé y Pablo especialmente, ellos les enviaron cartas, y Bernabé, Pablo, Judas y Silas, los 4 llevaron las cartas de la iglesia de Jerusalén. Fueron a ellos y se los proclamaron, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, saludos. Muy bien, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros los han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarse y guardar la ley, sin que les hubiéramos dado esa orden, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Muy bien, versículo 26. Quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Versículo 28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, no solo a ellos. Y al final, cuando se reunieron, la conclusión era que el Espíritu Santo estaba involucrado. Cuando estás en problemas, no vayas con un consejero terrenal.
Por eso tenemos personas en la iglesia. Empleamos de tiempo completo consejeros, personas en las que confiamos, que están ungidas, porque a veces dirán cosas del Espíritu Santo que está en ellos. Amén. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, las 4 cosas. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. La carta termina. No tienen que memorizarse los 10 mandamientos, no tienen que memorizar todas las leyes, ¿cierto? Solo hagan esas 4 cosas. Si hacen esas 4 cosas, estarán bien. Nos vemos. Adiós. El siguiente versículo. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta, y al leerla hubo mucha alegría en toda la iglesia. ¡Claro! ¡Es el Evangelio! Pero déjenme cerrar con este versículo. Vuelvan a perturbando sus almas. Sí, sus almas. En la carta que escribieron, hemos oído que algunos que han salido de nosotros son cristianos, quienes los perturban. Los perturbaron con palabras. Así nos perturbamos. Ya sea que lean algo que enseñe el error o escuchen una predicación que es un error y de pronto, como me pasó a mí, tu alma se perturba. Si leen la palabra griega para perturbar sus almas, agitar sus almas, la antigua versión King James dice subvertir sus almas, perturbar sus almas. Necesitamos personas con almas estables. ¿Sabes qué perturba tu alma? Es un mundo violento. Es la misma palabra que Jesús usó cuando dijo, ¿cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus cautivos o sus bienes? El hombre fuerte está armado. Se refería al diablo. Cuando un hombre más fuerte que él viene, que es Jesús, entonces saqueará su casa y liberará a los cautivos. La palabra dice aquí, robar su casa. Es la misma palabra para perturbar. Significa que el diablo perturba tu alma con enseñanzas equivocadas. Equivocadas. Y la palabra es saquear con violencia. Saquear la paz de tu alma, la estabilidad de tu alma. Pregúntate cuando escuches un mensaje, ¿eso estabiliza mi alma? ¿La seguridad eterna estabiliza o podrías perder tu salvación? ¿Cómo puedes tener amor, gozo, paz, no sabiendo si tu seguridad está estabilizada? Obviamente, es muy obvio. Sus almas se perturbarán con las enseñanzas equivocadas y la forma de estabilizarla es con el Evangelio de gracia. ¿Me recuerdan? Mi alma estaba perturbada. Estuve perturbado durante el servicio militar, lo estaba después de eso. Saben, gracias a Dios por la verdad, estabilizó mi alma. Quiero cerrar con este testimonio. Acabamos de recibir esto y lo leí apenas ayer. De una señora en Texas, Estados Unidos. He sufrido de terrores nocturnos desde la edad de 6 años. Causaban que viera imágenes horribles, incluso cuando estaba totalmente consciente. He recibido toda la ayuda médica posible, e incluso tuve una tomografía computarizada de la cabeza. Sin embargo, nada explicaba la razón de la visión. Para ser honesta, tuve una creencia equivocada durante mis años de adolescente. Me permití creer que yo debía ser torturada por el mal y usar el mal contra otros. Eso hizo que mi vida fuera insoportable. Años después, terminé en una iglesia con base en la gracia. Me ayudaron tremendamente. Sin embargo, aún no me sentía libre de mis luchas. Los pensamientos de haber hecho algo malo contra Dios continuaron en mi mente. Hablé con un pastor sobre ello y él me llevó a las escrituras bíblicas sobre la gracia. Pero no entendí el concepto. Semanas después me encontré al límite. Imagínate tener desde los 6 años visiones nocturnas de imágenes horribles. Es terrible. Dormir es un tiempo maravilloso. No en la iglesia, pero en la noche es un tiempo maravilloso. Despierta a tu vecino y di, oye, es un tiempo maravilloso. Y dirá, amén. Ella le dijo a Dios, he hecho todo lo que puedo por intentar confesar todo pecado, leer las Escrituras, asistir a estudios bíblicos, obedecer los 10 mandamientos. He rendido todo a ti, Señor Jesucristo. No estoy segura de cuántos días pasaron antes de que escuchara uno de los sermones del pastor Joseph Prince que salía de la recámara de mi madre. Cuando él mencionó la palabra demonio, corrí a escuchar qué tenía que decir. Ven, les dije, no se rían. Cuando digo ni demonio, ni diácono, ni demonio, ¿saben? Está ungido.
Estuve escuchando su predicación con lágrimas en los ojos. Mientras habló, no pude evitar sentir que era liberada. El pastor Prince aclaró que Jesús había muerto por cada pecado. Aprendí que en mi pasado, presente y futuro, todos mis pecados fueron pagados en la cruz. Jesús es mi sumo sacerdote y por esa razón, Dios ya no ve mis pecados. Desde ese día he estado escuchando el mensaje de gracia del pastor Prince. Hoy vivo una vida sin temor a la condenación y libertad de mis terrores nocturnos, lo que pensé que nunca sería posible. Gracias, pastor Prince, por compartir la verdad de la gracia y liberar a una cautiva como yo. Termino con eso. Miren aquí. Por eso debemos luchar por el Evangelio. Amén. Porque hay vidas como esa en todo el mundo. ¿Ven lo que los libera? Ir a los psiquiatras y doctores, aunque sean bien intencionados, y gracias a Dios por ellos, están ahí para ayudar a las personas, pero no pueden ir a la raíz, donde solo Dios puede alcanzar. Amén. Cuidado, el diablo quiere saquearlos, robarles, saquear su alma, perturbarlos. Amén. Y la forma en que lo hace es perturbándolos con palabras. Si estás aquí hoy, amigo, y nunca has hecho que este maravilloso Jesucristo sea tu Salvador y Señor personal, escucha el mensaje de nuevo, a Él. Todos los profetas del Antiguo Testamento han dado testimonio de que a través de Jesucristo, si crees, recibirás el perdón de pecados. ¿Creer qué? Cree que Dios te ama y que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y que Dios lo resucitó de los muertos. Amigo, si crees eso, estás salvado. Amén. Quiero darte la oportunidad ahora, donde estés. El Espíritu Santo está cayendo sobre las personas ahora. Amén. Y solo digo esto. Si nunca has orado en lenguas, ahora puedes comenzar a hablar suavemente en tu espíritu. Amén. El Espíritu Santo viene sobre las personas, en todo el lugar, y donde sea que nos vean, donde estés. Di después de mí, Padre Celestial, yo creo, en verdad creo, que me amas. Nada de lo que haga, incluso las cosas malas que pueda hacer, pueden cambiar el amor maravilloso que tienes por mí. Y como me amas, Cristo murió en la cruz por todos mis pecados, y tú lo resucitaste de los muertos para ser Señor sobre todo. Ahora, confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Creo ahora que todos mis pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Y te agradezco por una vida más que abundante. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.